Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio aquí con Tenores de Hidalgo, el podcast. ¡Sí, señor! Sí, señor. Sí, señor. Esta tarde tenemos un tema muy interesante que les queremos... Esta tarde vi llover. No, ¿eh? Boleros. Hoy vamos a hablar de boleros. Para todos ustedes es un tema que seguramente a nivel Latinoamérica es súper relevante y esperamos que lo disfruten, como siempre, en esta charla con nosotros. Así es, los boleros. Los románticos, romantiquísimos boleros. ¿Quién no ha dedicado uno alguna vez a su amada o a su amado O amade. o Amade. amade? Ya con eso de los términos de ahorita. Ameade. De ahorita de los chavitos, de la chaviza. Y pues sí, chaviza. es el bolero. No, bolero. Gracias De a Vive origen 100 por cubano. patrocinar. No, ¿verdad? No nos patrocina, pero si quiere, pues adelante. Gracias a Tazas Squeak por patrocinar. Tazas Rick, son de Feliz Rick. Navidad. Ah, sí, es cierto, son de En Rick. realidad son tazas marca Rick. En un capítulo hablamos del Lego, pues aquí está reluciéndose. Ojalá se vea ahí. Es una taza con mi propia cara. Ya se nos olvidó el episodio de Lego, ya volvimos a lo que éramos, pero bueno. Una taza con mi propia cara porque me adoro. Me adoro. Me adoren. Adoro un bolero también. Así ¿Sí es, bolero? pues vamos a estar en esta ocasión hablándoles de lo que conocemos, por supuesto, de nuestra percepción acerca de este género tan conocido, tan venerado y tan querido por nosotros, porque los cuatro hemos cantado bolero. Es un género sumamente romántico, sumamente pasional y con el que el latino, muy en especial el mexicano y por supuesto en Centroamérica, Sudamérica, es muy respetado, ¿no? Pero nosotros los mexicanos tenemos un vínculo muy, muy especial. Hasta con lo el bolero. ocupamos para romantizar. ¿Y por qué te acaricias? Tú más es sexual, Ricky. O sea, Bueno, ¿qué ahora onda? hablando de romanticismo y de sexualidad, tengo entendido que era una de las características del bolero en sus inicios, que era música así como muy rebelde, como muy, bueno, no rebelde, pero música muy que incitaba al amor, incitaba a la pasión, incitaba a ese tipo de situaciones y ha evolucionado obviamente. En lo personal, el género lo empecé a conocer bueno, lo conozco de toda la vida, pero lo empecé a meter en mi repertorio hace 4 años cuando mucho, cuando empecé a explorar el género. O sea, reciente. en tu Muy caso. reciente. Realmente nunca fue mi gusto porque era demasiado romántico. Pero cuando tuve la necesidad de precisamente de temas románticos para un público diferente en el que me tocó trabajar, explorando este género es infinito. O sea, hay artistas desde 1800 casi. O sea, es impresionante la cantidad de artistas que creo las fechas, digamos, el grueso del bolero, su época de oro, creo que fue de los 40 a los 70, si no me equivoco. Pero pues hay artistas de mucho antes y obviamente después hay muchos artistas también, pero creo que esa fue la época de oro del bolero en México. Sí, muchísimas mezclas además que se hicieron. En México, pues fue el resultado del bolero de origen cubano con la mezcla de pues la música mexicana, que en ese entonces era la música de charro, de mariachi. Bueno, no sé si se diga de charro, pero Bolero ranchero. bolero ranchero. La conocida música vernácula, en realidad el bolero ranchero vino de este sincretismo. ajá, ándale. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué tenemos? 100 años. Esclavo y Amo. 100 años de Rubén Fuentes precisamente es considerado como uno de los primeros boleros rancheros. Pero, o sea, hay más además de estos cantados por Pedro Infante, por el tipo de voz que tenía tan acariciador y demás. Está Muñeco de Cuerda. Tranquilo, Rick, tranquilo. Yo te quise. Dicen acariciar y luego pusieron, se pierde. pusieron se las prende. pautas. Pusieron las Yo pautas. te entendí, muñeca de pierna. Muñeca No. inflable, no, muñeca Ricardo, no. muñeca de cuerdas. Muñeco de cuerda. Que precisamente estas canciones pusieron las pautas para lo que después fue el bolero ranchero. Como lo conocimos, por ejemplo, con Javier Solís, el Señor de Sombras, que fue Sí, uno de claro, los Sombras. máximos exponentes del bolero ranchero. Pero hay antecedentes. Ahorita poquito a poquito vamos a mencionar A ver, todo. ¿qué tema Vas a más les insertarnos gusta? poco a poco. Te hablan. No, ya en serio, ¿cuáles son sus temas favoritos del género bolero? Porque yo tengo un par que realmente me gustan, no sé. Ay, sé qué ustedes presumido. cuál. Bueno, sí, un poquito. Fue
En mi caso, yo solamente... Pero no nos has dicho Co- qué onda con el bolero, con tu introducción. Pues es que yo no conozco mucho el bolero. güey. O sea, sí lo llegó a cantar. Los Te canto, voy a quitar pero, un pelo. pero no Quítamelo, sé. quítamelo. Oye, Rick, y por ejemplo, en el tema académico, ¿no les dan algo de este asunto de la historia del bolero? No. Me parece que música latinoamericana no. 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 Bueno, Porque hasta donde es nos un quedamos. género Bueno, en el importante, Instituto de Artes ves que estaba el taller de música popular. Y nosotros allá en la M llevamos también música afroantillana con mi queridísimo Aarón Trápala, al que le mando un abrazote. Saludos. Abrazo, Aarón. Un gran amigo y un maestrazo musicazo. Pero pues es que tiene mucha importancia. Creo que sí deberíamos de abordarlo. Sí, sí. También desde el punto de vista académico, porque finalmente las más grandes voces de concierto han grabado también. Y sus temas. deja de eso. Villazón grabó unos temas. Armónicamente son brutales. Armando Manzanero es brutal para Sí, para y fíjate, conducir hay la por voz del ejemplo, piano. armónicamente en el voicing del piano, y eso platicándolo con nuestro querido Aldebarán, estaba muy, muy salvaje el señor, porque no era tanto como de abundancia de recursos, sino que los que usaba, ¿Cómo los maquillaba? los matices, exacto. Pero fíjate, Saborean aquí ustedes. eso hablando, O sea, hablando de la eso, música. Eso hablando musicalmente, escritura, concretamente la del estructura. piano, ¿no? Pero hay que recordar que en la época de oro de los grandes tríos, que el trío forma un papel trascendental en el bolero, en México y en Latinoamérica, o sea, armónicamente igual en el concepto de las voces, pues todos conocimos a los más destacados, ¿no? Los Panchos, los Diamantes, los Dandies, pero había gente que llevó eso a otros niveles. Los Tres Haces, por ejemplo, que lo tenían sincretizado con armonía y cuestiones de jazz. O, por ejemplo, el Cuarteto Armónico. Ellos eran oriundos de Yucatán. Si algún día tienen la oportunidad de escuchar los boleros del Cuarteto Armónico, pues es una delicia escuchar. A ellos no los Cuatro he escuchado, voces. la neta. Esta de Consuelo Velázquez. Consuelo la hizo famosa Los Panchos. Pésame mucho. Creo Pues- que fue el primero que la cantó, ¿no? Mira, la verdad, Julio, mentiría si te diga que tengo el dato, pero es uno de los boleros más conocidos. Sí, sí, sí. Cantan Ahora, yo los también tenores creo de que- Hidalgo la cantan, por cierto. Tenores de Hidalgo cantan. en Allá abajito, 3 Les videos sabe abajo, mucho. ahí está, véanla. El bolero creo que sin México no hubiera sido lo que es definitivamente, aunque como bien decías, Osvaldo nació en Cuba, luego creo, si no mal Cosa más recuerdo, se grande, caballero. entró a México por Yucatán y de ahí pues lo exportamos a todo el mundo. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este género es que se ha adaptado a todos los países latinoamericanos, al tango, en España también ha tenido su además, onda flamenca. Y además ha sabido salsa, adaptarse al a los son. tiempos, ¿no? Porque ha ido cambiando. Es una cosa que no se ha quedado como nació, como en la mayoría de casos en los géneros de la música. Y ha dado la pauta a conocer a grandes intérpretes, así como también grandes cantantes, ¿no? Y compositores, además. Ajá, a eso me refiero. Armando Manzanero no tenía la mejor voz, eso es clarísimo, pero interpretaba sus canciones de una manera que te hacía sentir lo que estaba Como se dice, ¿no? cantando. Armando Manzanero es y será Armando Manzanero. Nadie Déjenme como él. comentarles que antes de iniciar este episodio, aquí mi querido amigo Miguel estaba cantando nos enseñó un video de ¿Somos novios? Somos novios. Julio, pero quedamos que eso quedaba entre nosotros. Pero bueno, no era que no estoy diciendo que me la dedicaste, estoy diciendo que nos la Solo se enseñó. tapaba con el acordeón. Y nos comentaba que Armando Ay, Manzanero guácala. es uno de sus grandes ídolos en el género del bolero, así es que para temas de Armando Manzanero, Julio, Y- Está la favor, que me enciclopedia. al número 772. Aquí está la Y hay- enciclopedia de música. Y hay grandes Les cantantes que son grandes intérpretes también, como Pedro Infante, como mencionabas. Él interpretaba muy... Fíjense, ya salió una de las peculiaridades del bolero, o que por lo menos para mi gusto. Con A mí- gran indiferencia. No, ahorita no, por favor, porque me desconcentras un buen. Espérame, tú Espérame. sola, ni siquiera. Sí me gusta la Voltearon. violencia. Sí, ya Hacia salió mí. una de las principales características del bolero, o que por lo menos para mi punto de vista es fundamental.
Y es que el bolero es uno de aquellos géneros que no necesita de voces demasiado portentosas. Ojo, quiero ser muy claro en esto. No me refiero a que sean malas voces o voces mediocres las que interpretan los boleros, sino que no es necesario tener recursos vocales tan descomunales, porque el bolero es mucha, yo me atrevo a decir que, pues creo que toda la música, pero el bolero en especial es un 80% interpretación. Totalmente. Claro. Ahora, Miguelón, déjame te cuento que revisando un poquito del tema, me di cuenta que una de las características de este género es que es muy versátil en cuanto al acompañamiento de diferentes tipos de voz, porque me encontré a Plácido Domingo cantando bolero y se escuchaba excelente, a Manzanero, Poperas, que esta Nelly, no, la que cantaba la del Pato. Natalia Lafourcade, que canta 2, 3 boleros clasiquísimos. O sea, es una gama grandísima. Sí, Obviamente exacto. entiendo que se presta más para una voz romántica. Pero a mí me sorprendió de sobremanera ver que al principio incluso eran big band en boleros y con voces líricas así en los, Claro. en los 30s, 40s. Es que, es muy mira, versátil. acabas de decir algo muy importante. Ya sabemos a estas alturas que las raíces del bolero estuvieron en Cuba, pero cuando eso llega aquí a México, estamos a principios de la época dorada, ¿no? De la famosa época de oro. Entonces tenemos a voces como Jorge Negrete, Pedro Vargas, Pedro Infante, Juan Arbizu, Genaro Salinas. Oye, ¿qué cosas no modifica el mexicano? Es que Desde en los tacos. esa época, Julio y muchachos, en esa época había una gran influencia precisamente de la música romántica mexicana pre-bolero. O sea, estamos hablando de, todavía traíamos esa influencia de la romanza mexicana, de la opereta mexicana, allá por épocas del Porfiriato. Entonces estamos hablando de principios de 1900, después de la Revolución empieza a darse pues este sincretismo bastante particular, que antes sabíamos que la manera de cantar correctamente, porque así lo demandaba la época, pues era precisamente la técnica lírica, ¿no? La técnica del canto lírico. Entonces escuchamos boleros con voces sumamente portentosas. Si tienen la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a Genaro Salinas, ese tipo tenía una voz, o sea, impresionante. Una voz muy portentosa. Él sí tenía un recurso vocal, era un tenor dramático estupendo, pero fue un parteaguas porque dejaba un hilo de voz, por ejemplo, o sea, una interpretación muy sentida. Muy sentida. Entonces todo esto es muy interesante cómo ver cómo llega a México y es muy reforzado, muy influenciado por este tipo de voces y después empieza a diversificar sus caminos, ¿no? No tenía que ser tan lírico hasta que llegamos ya a los tiempos más modernos del maestro Manzanero, que sus canciones las han interpretado cantidad de artistas. Así es, pues les cuento que luego cuando vamos a cantar y de regreso venimos escuchando Miguel y yo Grupo boleros, Marrano, Eso es venimos para otro podcast. escuchando Marrano, Bronco, Boleros. Conjunto Prima y boleros. No, boleros y pues se oyen unas voces increíbles, más a mi punto de vista, que se oyen con unas técnicas así que dices, Muy depuradas. wow, y yo me imagino, la verdad no recuerdo cuándo se creó el autotune, pero súper afinados, con unas intenciones, Los 90s. una interpretación súper chida que dices, Y deja, carnal, de que cantan pianísimos y tú te quedas... deja la cuestión de que Ay, no ay, existía ay, el ay, autotune. ay. Tenían que grabar en un solo jalón. Ah, o sea, porque no era bien había caro. de que- Además era muy caro. sí, eso. grababan en una sola, ¿cómo se llama? En ¿Un una solo sola track? toma. En una sola toma y con músicos en vivo. Es que ellos sí estudiaban, ¿no? Es que nos lleva. No como los tenores de Hidalgo. Sí, hay que aprenderle mucho al bolero No como los- actualmente, porque hoy si uno se mete a TikTok, hay cantantes con muchos recursos vocales, pero sin sentido alguno que dices, es que cantan súper agudísimo, pero no tiene esa interpretación que los lleva al siguiente nivel, como son los cantantes de bolero, ¿no? Que con menos hacían más. Hacen más. Es que, Sí, me es que acuerdo. lo más importante de un cantante es la interpretación. Eso es lo más importante. Si no hay interpretación, aunque tengas súper agudísimos, pues no sirve de nada. Hay una cualidad por ahí que me contabas, Squeak,
Squeak es él, por los que no lo saben. Squeaken. Ah, no, Squeaken soy yo. No es una lechita. Brother, yo tengo pero tres, sí se- de una cualidad tengo de- 3 años, No saques de contexto. tengo 3 años, porque cumplimos 3 años apenas el 14 Te de ves más febrero, grandecito, ¿eh? por las barbas, hermano. Intentando descubrir qué es eso de Squeak y Squeaken, brother. Ah, bueno, es que es una película. Salió en una película de Las locuras del Las emperador. locuras del emperador, era del Cusco. Salía. Había gente que hablaba ardilla, era el musculoso. El uno de mamado, los- pero no me acuerdo los cuál era protagonistas. el nombre del personaje. Tampoco era el criado de la antagonista. Entonces, él hablaba ardilla y ya después al final, en la última parte, ya sale que daba clases de ardilla, de idioma ardilla, y todo consistía en solo squeak, 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 y al final squeaken. Y Gracias, de ahí brother. viene. Gracias. Para todos ustedes también el dato. Un aporte para la humanidad. Sí. Si Si quieren aprender clases de ardilla, doy clases los Falta sábados. pronunciación, pero ya trabajaremos. Ya casi lo domino. Bueno. La intención debes hacerla. Sí, güey. Algo que me comentes es Squeak. Pero a ver, ¿quién es Squeak y quién es Squeaken? No, Squeaken es de. A veces él es Squeak y a veces yo soy Squeaken. Y otras veces yo soy Squeak y él es Squeaken. Dependiendo más de nuestro estado de ánimo. Vayan a ver el video de Lego. Sí. Y próximamente el del Squeak y Squeaken. De los crooners. No sé si crooner es una técnica o es alguien. O qué es. Mira. Que es una cualidad de la voz, por ejemplo, de la de Pedro Infante, que era muy suavecita. Claro. Si yo la pudiese imitar, sería pasaste. Bueno, es que aquí Pasaste. varias cosas a tomar en cuenta, mi querido Squeaken. Fíjate que crooner como tal, pues es un término más nacido en Estados Unidos. Por ejemplo, Frank Sinatra, ¿no? Nat King Cole, que eran personas que tenían un estilo definido, más que un tipo de voz, un estilo definido. No precisamente una voz muy suavecita, porque Sinatra, por ejemplo, pues tenía un estilo, sí. pero tenía una voz bastante portentosa, grave, una voz, por así decirlo, musculosa, ¿no? Con mucha presencia. Entonces, por ejemplo, aquí en México, si tienen oportunidad de escucharlo también, una maravilla, teníamos al crooner de México, Fernando Fernández. Era... Pensé que ibas a decir Pedrito Fernández. No, La de la mochila azul. Eso ya fue después, Rick. Fernando Fernández precisamente era el crooner de México y él tenía una peculiaridad. Lo voy a anotar. Tenía una voz muy, muy cálida, una interpretación magistral, muy limpia, muy... siempre la instrumentación muy orquestal. Estamos de regreso después de algunos problemas de infraestructura que ya se solucionaron. Estábamos platicando, mi querido Osvaldo comentó acerca de los crooners, ¿no? Que tiene más que ver con un estilo que con una característica predefinida de las voces. Estábamos hablando del gran Fernando Fernández, e incluso en el momentito que nos tomamos para solucionar los problemas de infraestructura, se los puse aquí a los muchachos. A la escuchation. Nos dedicamos al escuchanding. Escuchando. Y pues más que una voz predefinida, estábamos hablando de un estilo, valga la redundancia, muy romántico, ¿no? Eran voces muy aterciopeladas, muy que tenían mucho que ver con el género. Y así como este señor en la época de los 40, 50, podemos mencionar a muchas personas. La verdad es que en este momento no vienen los nombres a mi mente, pero ¿te acuerdas, Osvaldo, una vez que veníamos de Ixmiquilpan y que veníamos escuchando pura música vieja? Claro. Le comentaba a Osby que pues eran voces que, como bien decíamos hace rato, no había autotune, no había manera de estar pegando tonos. Increíble. De falsificar Eran esa voz, ¿no? increíblemente impecables. Y hacen unos pianísimos bellísimos. Es lo que a mí me impresiona más. Pianísimo es una voz muy suave. Cuando ustedes apenas alcanzan a escuchar la voz bajita, pero presente. Se oye muy dulce. Eso es se oye muy dulce. como alguien que ya se está muriendo, Rick. No, eso es más un jadeo o algo así. Ya me acordé de otro nombre, Osby, Y luego crecen y se oyen potentes también. que veníamos escuchando, cuando tengan oportunidad también, al señor Mario Alberto Rodríguez. Él era actor. Si alguien ha visto la película de Macario con el primer actor Ignacio López Tarso, él era el que la hizo del virrey, Mario Alberto Rodríguez, y era actor, pero le gustaba cantar.
La y cantaba. grabó unos boleros, Humo en tus ojos, que es una de las cosas más bonitas que yo he escuchado. O sea, es que en esa época no había desperdicio, mano. No es como que pudiéramos decir ahora, ¿no? La verdad, o sea, no vamos a caer en el juego tampoco de decir todo lo que hay ahora está mal hecho, ¿no? Es malo. Hay gente muy valiosa, pero la mercadotecnia ya ha hecho lo suyo y esto está inflado, ¿no? De artistas de cartón. Sí. Es que son muchos temas, sí, son muchos mucho. temas que Pero le dijo han el dado Chombo. la vuelta al mundo Dijo el realmente Chombo. con todos los intérpretes. A mí uno de los que más me ha gustado cómo lo sacó de las cenizas fue Luis Miguel con sus últimos discos que sacó Luismi. Una de belleza. boleros. Eran porque realmente son los los romances, temas ¿no, que Julio? todo mundo, los discos de romance son canciones que todo mundo conocíamos, pero él las reinventó con los arreglos y su voz y su talento. Entonces, ahí podemos encontrar muchísimas buenas opciones. A mí me gusta mucho Perfidia, Tres Está muy Palabras. chida. Me gusta. Espera, me están echando los perros, no sé si se oye. También quieren salir en el podcast. Son invitados, son Cantando bienvenidos. un bolero. Pero hay una ¿Qué tiene que- infinidad de Sí. temas. Fíjate, Julio, que ahorita que comentaste esto de Luis Miguel, pues sinceramente el señor fue un parteaguas para que se pudiera, no sabemos si rescatar, porque yo no creo que el bolero nunca haya estado muerto o a punto de morir, Ujú. pero estaba tristemente muy olvidado por las nuevas generaciones. Y de hecho, para todos los que vieron la serie, pues ahí aborda, ¿no? Cómo él precisamente sale escuchando a uno de los boleros viejos de Pedro Infante, que es el de No me platiques más. Y es uno de los que grabó, por cierto. Entonces Luis Miguel, pues no es un bolerista, pero él impone su estilo y además sincretiza el bolero con una cuestión mucho más moderna, ¿no? Sus arreglos de los discos romance, los primeros fueron hechos, si no me equivoco, precisamente por Bebo Silvetti y Armando Manzanero, y los últimos por el señor Chamín Correa, otra institución del bolero, un gran requintista que formó parte del trío Los Tres Caballeros, en donde estaba el maestro Roberto Cantoral, compositor de grandes boleros, por cierto. Mira. Mira. Qué bien, qué buenos datos históricos nos das. Es más, Histéricos. Y qué pues buenas vamos a voces, invitar a todos bellísimas ustedes que voces. están ahí atendiendo presentes en este podcast, que nos dejen ahí en los comentarios qué canciones son sus favoritas. Y yo no sé, muchachos, pero ya estamos como que en tiempos de grabar más música, ¿no? Me late, Sí, ya. me Algo late. de bolerito no Me lo estaría pide nada el mal. corazón. Sí, pues sí. Y pues dejen ahí sus comentarios y pues déjenos. Y el que tenga más, ¿cómo se dice? Nombraciones. ¿Más menciones? Más menciones. ¿Más nombracionamientos, por favor? Más el bolero más mencionado. El pues que sea más non-branding. con gusto. ¿Por qué te pones rojo? Es la chamarra, No, es la chamarra, es el reflejo. Es una de mis cualidades El que ponerme tenga rojo. más me gustin. Está muy buena Más, esta, más ¿eh? me gustin, Es de más las que traen bolsas Me en la andan espalda. likeando esos temas, ¿eh? Bueno, pues yo creo que nos animamos y lo grabamos. ¿Qué les tema más te parece? gusta? Hablando así sin albur, el Clases de albur sabor con a mí. Osvaldo boleros, Otero. de boleros me gusta más sombras. Los que están en el Sombras. los que están en Oye, el reloj. 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 Nada más. ¿Es esa? El reloj. Fíjate, Sí, hay que un dato curioso, Osvaldo. Sombras es originalmente un tango. Sí, que se grabó en Bolero Moruno o Ranchero por el señor Javier Solís. ¿A poco es tango? Sombras es un tango. Es originalmente un tango. Y así como sucede en ejemplos como este, muchos boleros han sido grabados en otros géneros. Es que se Ah, presta. claro, adaptados, claro, sí, o sea, no deja de ser música romántica y que finalmente pues la música tiene que evolucionar. Por ejemplo, hace rato comentabas, Julio, de Tres Palabras, que es un bolero bellísimo. ¿De casualidad has escuchado Cuatro Palabras? No, me quedé hasta las 3. Bueno, Le conté una. después de las 3, Escuché una y surgieron dos, las 4. pero 3 no. No, ¿eh? Hay un señor que se llama Roberto Llanés. Él era argentino, una voz muy bella. Y precisamente él es un ejemplo de cómo esta influencia del bolero incluso llegó a Sudamérica, Centro y Sudamérica. El señor Roberto Llanés cantaba precioso. Uno de los grandes crooners y de los grandes intérpretes del bolero, además de él, por ejemplo, el señor Lucho Gatica, que también lo veníamos escuchando, Osvaldo. Sí, de Bueno, todo. Lucho Gatica formó en la vida de Luis Miguel un papel trascendental, o sea, fue una parte muy importante porque lo escuchaba su padre y porque él también escuchaba a Lucho Gatica, chileno, desde niño. Entonces,
también hubo una gran influencia. De hecho, hay un video por ahí en YouTube donde está cantando Luis Miguel con Lucho Gatica, ya un Lucho Gatica pues muy grande, muy mermado de sus facultades vocales, pero un señor muy respetado. De hecho, Lucho Gatica murió, tendrá unos 3, 4 años que murió aquí en México. Ah, sí duró. Sí, 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 ya murió grande. Sí, Una de las voces más bellas también, o sea, es bien impresionante ver como en este caso Roberto Llanes en Argentina, Lucho Gatica en Chile y en Paraguay, Uruguay, Agarrando hacia el sur también. Perú, por ejemplo, que Encuentras más. esos ritmos latinoamericanos también ejercieron una gran influencia sobre los tríos de música romántica. O sea, es que es maravilloso porque hablar de un tema musical es una gama de cosas, de posibilidades, de hechos históricos, de sincretismos, cosas que tuvieron que ver con otra y esas a su vez con otra y con otra. No acabaríamos. Es la magia del bolero. Yo creo, por ejemplo, si yo me pongo a cantar salsa, realmente siento que mi voz no está adaptada para ese género, porque hay géneros que realmente no Como que A no te ver, imagino cantando Ya salsa, te Julio. imaginé. A ver, ¿Por cántale. qué te vas? Vas y siéntate, tranquilízate. Sí queda, sí que al queda. fin estás aquí, ¿qué más te da? ¿Qué estás haciendo? Esas Ah, cosas. sí suena bien. Imagínate que yo no soy. No, el tema es cómo es que el bolero, Les regresando, cortas la inspiración. regresando al punto, es un género que lo puede cantar quien sea. Y yo creo que una de las magias del bolero, lo que mencionas, Miguel, tú que tienes mucho conocimiento en música argentina o de tangos, cómo es que hasta el sur de Latinoamérica fue a dar este género y se fue transformando y cada país en la historia le ha aportado algo al género, ¿no? Porque te repito, en Cuba nace, en México se hace de exportación mundial y cada país le empieza a meter lo suyo, Cuba, España, los argentinos, o sea, yo creo que en cada país hay un gran representante de música de boleros. Sí, ¿no? y por ejemplo, es muy interesante, hace rato mencionábamos al señor Nat King Cole. Él grabó muchos temas y los grabó en español. Él siendo estadounidense, cierto. el señor tenía una voz muy bella y era un poco como parte de su estilo, como parte de su sello personal, esa pronunciación evidentemente que tenía del español muy peculiar por su influencia de su lengua madre, ¿no? Del inglés. Pero es impresionante ver cómo pues cómo llegó hasta, rompió barreras, ¿no? Había un bolero que cantaba Nat King Cole, Llorarás. Decía, llorarás mi partida. Ah, Tenía, yo nada más me sabía la de... y esos Llorarás, discos, llorarás, y esos llorarás, discos llorarás. tuvieron una gran influencia también aquí en México y en América Latina. O sea, los grabó allá y con todo y su estilo y su pronunciación, pues aquí fueron un ícono también. Ya sabían que si estabas escuchando a Nat King Cole, tenía también su... Fíjate, eso que Sonaba comentas bien. es muy importante. La gente que vive en Estados Unidos, hay un fenómeno muy curioso en Estados Unidos que es los géneros que se escuchan allá solamente se escuchan, bueno, no solamente, sino que son géneros que se mantienen muy estáticos aunque pasen los años. Por ejemplo, la gente en su momento que le gustaba el jazz, hoy por hoy hay festivales completos nacionales de jazz y es una Pues el música North Sea que Jazz Festival. en Chicago y Por en poner un muchos ejemplo. lugares, pero a lo que yo voy es cómo es que fue tan importante el género del bolero a nivel mundial que los mismos gringos, que son los exportadores de cultura históricamente, adoptaron el género, porque no fue uno, fueron varios artistas que cantaban los temas en español, porque era una cosa de locos lo que se movía en el tema de los boleros. Y yo recuerdo bien a Nat King Cole y alguno que otro también. Hay uno que cantaba con Frank Sinatra, que también hizo temas en español. Híjole, no me acuerdo el nombre en este momento, pero era de los mismos 4 que eran el grupo de Sinatra. Otro de Hay los grandes crooners, Tony Bennett. ¿También cantaba en español? Me parece que también interpretó algunos boleros, Julio. No estoy muy seguro, pero, o sea, por la situación de época, pues tuvo mucho que ver una cosa con la otra. ¿no? Sí. Y estamos hablando de tiempos en donde no había internet. Hoy en día es una cosa casi demencial cómo podemos ver un TikTok grabado por un niño en China
Creo que en China no tienen TikTok, pero ¿cómo podemos grabar? Creo que TikTok es chino. Es chino, pero creo que allá no tienen. Ah, bueno. Bueno, el punto es cómo es casi demencial, cómo podemos ver algo grabado en vivo hace un par de minutos, pero antes era toda una cuestión artesanal, ¿no? La música que se llevaba por la gente que viajaba, por los diplomáticos, los comerciantes, los mismos artistas que empezaban a emprender giras a otros lados, ¿no? La influencia del latinoamericano que desde toda la vida ha formado parte de la población estadounidense y que se lleva su propia cultura, ¿no? Es como nació la salsa, con música cubana en el Bronx, en New York, y así el bolero tuvo mucho que ver también en una cuestión de la percepción de otros países, de otra cultura, de otra... Pues es que es como ver la misma cosa desde dos puntos diferentes y que nazca una nueva, ¿no? Es muy impresionante esto. Me parece acertado, muy acertado lo que dices, mi querido Miguel. Pero ahora yo les voy a lanzar una pregunta. Todos hemos llevado alguna serenatita o hemos utilizado boleros para ligar o para chambear. O para ligar chambeando. O para ligar chambeando. O para chambear ligando. Tú, Miguel, empiezo por ti, que te has dedicado a cantar eso. ¿Cuál es el bolero que más te han pedido? ¿Que más te han pedido que cantes? Bueno, mira, se me ocurre que... Pues 100 años, bueno, te hablo como músico de mariachi durante muchos años. 100 años era una de las más pedidas y sinceramente una canción que jamás me aburrió, jamás me cansó. Es una canción muy, muy bella. Yo creo que podría ser 100 años, Osby, o a lo mejor, ¿cómo se llama? La Barca, por ejemplo, que también la dio a conocer mucho Luis Miguel, el señor Roberto Cantoral. Dicen que la distancia es el olvido. ¿Qué otra? Así como muy pedida, Perfidia también, que pues personalmente no me gusta mucho, pero pues, es parte, ¿no?, de la historia. ¿Qué otra? Tenías que cantarla. Sabor a mí, yo creo que también es una de las más pedidas. Sí, pero sí. déjame decirte algo, como en toda la música hay boleros que son muy insignia, ¿no?, que conoce todo el mundo, pero hay boleros muy desconocidos y muy bellos. Sí, efectivamente. Muy, muy bellos. Me consta. He oído por ahí conocido algunos cuando tú pones la música. ¿Y tú, Julio, cuáles son tu top 1 o 3 de los boleros que más has cantado o te han pedido? Definitivamente el número 1 yo creo que sí es Bésame Mucho. Bésame Mucho es el que realmente... Anda, sí, tienes razón. Y me pasa lo que le pasa a Miguel con Perfidia. Realmente es un tema que a mí en lo personal nunca me ha gustado mucho. Pero pues, híjole, es que es un tema tan icónico que la gente Sí. le encanta. Y obviamente, pues, yo disfruto, te repito, el tema de los boleros es relativamente nuevo en lo que llevo cantando, pero es Bésame Mucho, uno de mis favoritos, de mis más pedidos. Uno de mis favoritos es Contigo en la Distancia. Bellísimo. Uno de mis favoritos, Gracias. otro de mis favoritos es... Gracias. Quedamos que esas cosas aquí en vivo, ¿no, muchachos? Quedamos que esas cosas en vivo, ¿no? Me gusta mucho... 3 palabras a mí me gusta mucho también. Me gustan mucho El Reloj, que también es una canción que... También del maestro reloj Roberto todos Cantoral, lados. por cierto. Pero es una canción muy bonita. Es que es lo que tiene el bolero. Siempre son temas románticos y te permiten, como bien lo mencionaba Ricardo, tratar de echarle más interpretación que cualquier otra cosa. Que eso es un reto también para cualquier artista. Yo creo que todo el mundo se enfoca regularmente en la voz y se olvida de todo lo demás, pero el interpretar es muy importante. Pero esos son los más representativos, yo creo, para mí. Y me gustan mucho otros. Por ejemplo, Voy a apagar la luz, del que sacó, tengo un popurrí que me gusta de Voy a apagar la luz, Contigo aprendí, que sacó Luis Miguel en su primero o segundo disco de romances. El de Luis me Miguel. fascina. Y ese sí es como un sí o sí de cajón en mi repertorio. ¿Estás bien, bro? Ya está durmiendo, ya está así. Pero no sé, hay muchísimos temas muy bonitos. Precisamente hace poquito, Pregúntale, platicando con nuestro Sí. querido amigo Aldebarán Carrasco,
con el que grabamos el segundo podcast. Y un gran de- conocedor de música ese hombre igual, ¿eh? Sí. Con él enciclopedia precisamente, también. con él me acerqué para explorar este género y sacamos grandes ideas de canciones y creo que sería como un crimen limitarte a 2 o 3. Son muchísimas canciones de boleros que merecen estar en el número 1. Muchísimas rolas o que ni siquiera sabíamos que eran boleros. Como Bésame mucho, yo la canto, pero no me había puesto a pensar que era un bolero. Y tú, Rick, ¿cuáles son tus Mira, rolas, tus Mira. boleritos? para comenzar tendría que decir que yo empecé a escuchar más boleros cuando era director de coro de adultos mayores, porque yo les preguntaba qué canciones les gustan, qué canciones quisieran cantar, para hacerles los arreglos, para que ustedes lo puedan cantar. Entonces, siempre resaltaba mucho Solamente una vez, Amorcito Corazón, también me la pedían mucho. Esa está bonita. Historia de un amor. Oye, esa de la historia de un amor, yo creo que es del top 10 de la historia de los boleros. ¿eh? Sí, sí. Y que además tiene su propia historia esa canción. Así. Aparte de llamarse Sí. Historia de un amor, tiene su Aparte, propia sí, historia. es historia de un amor, o sea, me refiero a que no nada más es una canción muy bella. Rick acaba de mencionar algo muy importante, es que marcaron a toda una generación. Sí, mis alumnos, es lo que querían cantar boleros. ¿Qué edades Y- tenían más o menos? No, grandes. Ya de 60. De 60 para arriba. 60 para arriba. De hecho, tenemos un video en YouTube, lo pueden buscar, solamente una vez, con el coro de adultos mayores de Mineral de la Reforma. Por ahí Hicimos me un- pasas Qué el link, bonito, si Rick. gustas lo dejamos en la Sí, descripción. Me gusta siempre motivar a quien sea. Y me decían, pero ¿por qué vamos a grabar? Le digo, no hay edad para hacer las cosas. De hecho, quedó muy bonito el video. Mis adultos mayores fuimos a grabar con el buen Sebastián de Parallax. Sebas Parallax. Y quedaron Sin muy albur. contentos, fascinados. Y fue toda una experiencia para ellos como para mí, ¿no? Oye, pero qué bonito, muy seguramente recordaron pues su infancia, su niñez, su juventud, ¿no? Sí, sí, estaban. Yo creo que les tocó lo Están último felices. de la época de oro del bolero, ¿no? Pero lo vivieron. Exacto. De una u otra forma lo vivieron. Nosotros somos ajenos. Lo vemos porque nos dedicamos a esto, pero realmente lo de hoy es el reggaetón. Y mira, Pasaste a mi lado. ahorita que Vamos a sacar una en Con gran reggaetón. indiferencia. Pero con raíces de bolero, ¿eh? a mí me da Ni siquiera. mucha risa que por más que intentamos ocultar la hiperactividad de este cabrón, nunca podemos. Yo me tomo y a él le hace Sí, efecto. sí. Ahí Eh, le vamos a dar un golpe para... Además de todo lo que ya mencionamos, para mí el bolero tiene una característica que lo vuelve tan llamativo. Es que cuenta las historias de vida, ¿no? Que se viven en el día a día, especialmente en aquella época donde pues siempre ha habido tiempos difíciles, ¿no? Pero de amores imposibles, de estas cuestiones sentimentales. Esa canción, Julio, de Historia de un amor, es muy bella. Es una canción que fue grabada para una persona que estaba muy enferma. Y pues así como esa, hay muchas historias muy conmovedoras. Oye, pero ¿cuál es la historia de Sí, un amor? ¿cuál es la historia? Para Cuéntala. toda nuestra gente que nos está aquí. Vayan a ver en YouTube historia de la canción Historia de un amor. Búsquenle. No, la verdad es que no recuerdo con exactitud, pero Pero tiene historia. este señor que se dedica a hacer videos precisamente contando las historias de las canciones, lo hizo muy bien. Por ejemplo, lo que decías, Julio, Reloj, una canción muy bonita, y el propio Roberto Cantoral tenía una historia acerca de esto, ¿no? De que se peleó con su esposa y decía que pues había un reloj, de aquellos relojes mecánicos de pared de aquel entonces, y que ya no quería que marcara las horas, ¿no? Porque sabía que amaneciendo pues tenía que solucionar esa bronca. O sea, son historias que se cuentan, valga la redundancia, que forman parte del día a día, ¿no? De la cuestión de las personas, de amor, de desamor, de encuentros, de desencuentros. Historias muy, muy bonitas. Es que las grandes canciones que Tristes se quedan también. para recordar son historias vividas, historias que se vuelven canciones, ¿no? Yo no creo que vayamos a escuchar muchos reggaetones de dame, ¿no? Me lo paró el taxi.
No Sí. creo que vaya a ser recordada con alegría, o no creo que vaya. Va a ser recordada, pero Para por echar- otro tipo de cuestiones, ¿no? No Para echar relajo, ¿no? por Es que la fiesta. la letra, por lo que. Exacto, exactamente. Yo siento que cada época tiene su magia. Finalmente, si nos están viendo jóvenes de 15, 17 años, pues nos van a tirar de locos, porque para ellos lo que escuchan es lo mejor que hay. Y cada quien tiene su libertad de escuchar lo que quiera. Yo creo que cada época tiene su magia. Personalmente, y creo que también dentro de los gustos del grupo, porque ya hemos hecho incluso conciertos tributo a Armando Manzanero, nos gusta el género, nos gusta mucho, a pesar de que no fue en nuestra época, nos gusta mucho el género por todo lo que nos puede aportar musicalmente, pero sí creo que cada época tiene su magia y que cada época va a ser recordada por quien la quiera recordar finalmente. Nosotros lo recordamos porque de alguna u otra manera lo hemos vivido. Ricardo mencionaba que no ha vivido mucho el tema del bolero a reserva de lo que pasó de la experiencia con los adultos mayores que él trabajó, y él ya tiene una referencia de muy satisfactoria para él con respecto a este género. No sé, el caso de Osvaldo Miguel ya platicó el tema de la música del bolero ranchero y de que además es un gran seguidor de las canciones de Armando Manzanero. Yo personalmente no tenía tanto conocimiento, las había escuchado, pero nunca me había metido de lleno, porque también otra cosa muy importante, hay que saber de lo que estás cantando, hay que saber, por ejemplo, lo que mencionaba Miguel, las historias de cada canción enriquecen, incluso quiero atreverme a decir que enriquecen tu interpretación, porque son elementos que tú agarras para saber qué sentía el que la compuso, ¿no? Son cosas que Exactamente. debemos de hacer como cantantes siempre. A todos los cantantes que nos ven. Saber el contexto de la música. Cómo contar la O historia. imaginarlo muy bien o interpretar bastante bien. Hablando de historias ¿Y Ultratumba? de ¿cómo se llaman? Yo tengo muchas. De las letras. No sé si han cantado alguna vez Muñequita Linda. Se llama Te quiero, Te dijiste. quiero, dijiste. Te De la quiero, señora dijiste. La de Te María quiero, Grieber. es la de Te quiero dijiste. Te quiero, Uf, dijiste. Es un temazo. Es un tema más bonito, ¿no? ¿Sabían Te que no es un tema? Bueno, sí es un tema romántico, pero no es. Oye, ¿pero no es bolero? No es dedicado a un amor. A un amor romántico. A un amor romántico. Es una desgracia, creo, Sino ¿no? dedicado a una hija que Se lo hizo estaba- a su niña Estaba muriendo. cuando ella tenía 3 años. No, me parece que no. Según yo se estaba muriendo. Según yo, sí, también recuerdo. Bueno, que no falleció. recuerdo qué me platicó María, pero Ah, no, la verdad no Sí. no tenía yo el dato. O sea, Bueno. ¿fue una tragedia entonces, Osby? sí, claro. Muñequita linda de cabellos de oro. Está describiendo a Su su hija. hija prácticamente. Estaba Yo no enferma. sabía, yo me enteré hace, yo Triste, creo que cabrón, hace ¿no? unos dos años, yo creo por mucho me enteré, yo siempre cantándosela así a las mujeres. Bueno, a mi pareja. A mis Muñequita mujeres. Yo linda. escuché mujeres. ¿Cómo Mis hacen, mujeres. cómo hacen los italianos? Me hizo así. Y ahorita se abre la puerta. Dije, ¡esta mujeres! Bueno, Es que le queremos comentar a ustedes y agradecer a Osvaldo que nos dio oportunidad de grabar este podcast número 5 para todos 5. ustedes desde su casa. Así es, desde My House. Entonces, yo pensando que era un tema romántico porque dice bien bonito, de cabellos de oro, labios de rubí. Y a veces escucho un eco divino. Sí, O sea, sí, suena, tiene todo el toque de amor romántico, pero en realidad no fue escrito por ese motivo y está bien chido. Yo, la neta, yo sí lo he dedicado y quizá lo vuelva a dedicar, pero sí, Ahora, la historia es realmente... Fíjate que en No lo ese sabía, tema, Osby. Así tema es. pasa algo curioso, Osvaldo, porque si tú te pones a revisar la letra, sí se escucha romántico. Claro. Aunque el contexto de cómo se realizó la obra no sea romántico, si tú la dedicas, para mí es algo romántico. Pero es que, ¿sabes Sí. qué, Julio? Yo creo que también ellos como compositores, pues pensaban en tomar esa idea como inspiración y que fuera algo también más genérico, ¿no? Para que también pudiera tener ese sentido. María Grieber es una señora que tiene música bellísima, que bellísima es poco. O sea, esta Te quiero, Sí, dijiste, exacto. Júrame, Cuando vuelva a tu lado, son canciones preciosas. Y fíjate que Te quiero, dijiste, también la grabamos con el buen Sebas. Ahí también está en YouTube con el coro de Tolcayuca.
Una hermosa, hermosa canción también. Sí, está bien bonita. Ay, ay, dolor. ¿Eso qué fue? Ay, dolor. Fue un quejido de dolor. Ay. ¿Cuántas Salud. cosas, cuántas cosas con este asunto de los boleros rancheros? Personalmente igual hay unos tremendos, como bien ustedes saben, y a lo mejor no. Muchos años de mi vida me dediqué también a la música mexicana, previamente a la experiencia del grupo, que nuestro género principal es ópera pop, y hay unos temas grandísimos de música ranchera. Como bien lo mencionaba Miguel, Javier Solís yo creo que sí es definitivamente el máximo representante de este género bolero ranchero, y en general su voz, su interpretación, sus letras, sus canciones, ahí pueden encontrar muchísima información al respecto, muchísimas canciones muy bonitas. Miguelón, ¿cuál te acuerdas que haya sido uno de tus temas favoritos que interpretara Javier Solís? Pues mira, del señor Javier Solís, sinceramente, te lo digo con todo el corazón, no he escuchado una sola canción que no me guste. Ah, ya iba a decir Una una canción sola que no me canción gustó. de él. Y no conozco todo, porque el señor grabó, a pesar de que murió muy joven, grabó muchísimos temas. Pero curiosamente, dos de los temas que más me gustan con él son originalmente tangos. ¿Cuáles son? Sombras, que es uno de los consagrados, Sombras. y otro que se llama Y todavía te quiero, que es un tango, Entonces- es un tango precioso, además. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, mi buen Julio? O sea, está Carabela, Espumas, Si Dios me quita la vida, y es que son tantas cosas. Javier Solís tenía una peculiaridad. No solamente era una voz de gran belleza y expresividad, sino que él era muy simpático. Como él era de barrio, él era una persona sencilla, conectaba bastante bien con el mensaje que quería dar a las personas. Un gran exponente. Fíjate que Qué mencionas bien. algo que para mí es importantísimo, y ojalá que si detrás de esta transmisión nos está viendo gente que se dedica a la música, les pueda servir de algo. Siempre están las dos vertientes, y posiblemente hagamos algún podcast, ¿no? de temas relacionados a músico de escuela y música autodidacta. El asunto aquí está en que yo creo que en ambas vertientes vas a encontrar talento desbordante, ¿no? Porque yo en lo personal no creo que uno sea mejor que el otro. Finalmente eres un artista y tu trabajo es ser creativo. Y por medio de tu creatividad entregar tu arte a la gente. Pero hablando de eso que mencionabas, Miguel, de cuestiones del barrio y de este asunto, es una sensación que yo siempre tuve también con Javier Solís, que me daba una sensación que era como cualquier persona que iba pasando, y no me daba la sensación que, por ejemplo, Pedro Infante, que a pesar de que fue lo que fue, siempre lo veías como el gran artista, ¿no? Y que perfecto también- el güey, y era que- perfecto Y que todo lo también era hacía. una persona muy Guapo. sencilla, según los que... Adicionalmente era una persona muy sencilla. El otro que estudió, que fue Jorge Negrete, que también fue un sí, talentazo. sí. Y él, carita, formación militar, ¿no? Sí. Entonces, a lo que yo voy es eso que mencionabas, de que el sabor del barrio, el sabor de la calle, el sabor de lo que la gente escucha, es muy difícil si no lo has vivido, sacarlo por medio de la escuela, desde mi perspectiva. Si tú tienes la oportunidad como músico de acercarte a lo que son la música de la calle, lo que escucha la gente, lo que piensa, cómo siente, incluso en el rap, es muy ¿eh? Está haciendo cosas que no. ¿Te puedes callar, por favor? Ah, no es cierto. Ahí te va. Yo es el que ha hablado menos. El punto es, por ejemplo, hoy por hoy hay muchos artistas que ya lo hemos platicado en varias ocasiones, ya es pura producción, que tiene un nivel altísimo de complejidad, pero es una cuestión muy diferente a lo que muchas veces era lo más importante, que era lo que la gente escucha en la calle. Por ejemplo, en México hay muchos ejemplos como todas estas, la sonora esta, sonora aquella, o sea, son los sonidos de la calle, ¿me explico? Y seguramente hay músicos estudiados y músicos que no, pero la esencia es música de la calle. Entonces, nada más rescatando lo que decía Miguel de Javier Solís, que era un músico como muy de barrio, muy de la calle, y a mí eso es para mí lo que me gustaba de él, adicional a todo el talento que tenía en la voz. Exactamente. Exactamente. Pero Pues mira,
Hubo definitivamente grandes exponentes del bolero ranchero. Javier Solís fue el más conocido y el más prolífero, ¿no? A lo mejor, pero estaba el señor Jorge Valente, los boleros rancheros que se empezaron a conocer también ya más recientemente, ¿no? Obviamente con Vicente Fernández, con Antonio Aguilar. Es que en cada rama del bolero hay cantidad de cosas. No queda más que escuchar De mucha hecho, por música. ejemplo, pues sí, muy conocido Javier Solís, pero una de las voces imperdibles del bolero ranchero, si tienen la oportunidad de escucharlo, el señor Emilio Gálvez, el indio del bolero. Era un señor que evidentemente no tenía los rasgos físicos más impresionantes, pero que tenía una voz bellísima, privilegiada. Hay una canción que se llama Siempre Viva, nadie la interpreta como él, ojalá puedan escucharlo. Claro que sí. Y bueno, pues fue un gusto haber estado aquí con ustedes platicando acerca de los boleros, sí, ya llevamos una hora ¿Ya se casi. acabó? Si ¿Ya quieren, nos vas a si correr? quieren hablamos más. Sí, y por mí no hay bronca, No ya nos saben corras. Déjanos otro ratito. que va, échenle, Danos el pilón. platíquenle, yo los No, el escucho. pilón no es cierto, brother. No. ¿Cuál es, vas, tu, Osvaldo. ¿Cuál es tu conclusión al respecto, mi hermano? Mi conclusión, pues, que los boleros tienen historia, sus orígenes, y pues es un género que se presta para, como ya lo ha demostrado la historia, para hacer mezclas, para hacer combinaciones, para dar mucha expresividad, para dedicársela a un ser querido, a un ser amado, u odiado si así lo gusta. ¿Hay boleros Y se de odio? pueden... O sea, de despecho. O sea, yo no se Ódiame. me viene a la mente uno, Ódiame pero es un bolero. No, Ódiame es un vals peruano. Pero Yo pensé que era un bolero. lo que pasa es que sí tiene mucho que ver porque como Ajá. los valses peruanos fueron interpretados también mucho por los tríos Oye, sí, románticos. fíjate, sí. Tiene su compás ternario. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Bueno, entonces Ah, por ahí es voy esa, sí la voy a sé, investigar. Sí, 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 la sí. Bueno, la verdad no sé exactamente si haya boleros de odio, pero pues no, claro. hay que escuchar Mira, de hecho, de todo. sinceramente, y es un comentario que iba a hacer hace rato, pero sinceramente, o sea, mucha de la música que más nos gusta, Es de hay un bolero que se llama Nunca Pensé. Es una canción muy bella, pero sinceramente es el himno más grotesco que conozco a la autoconmiseración, a la codependencia humana, ¿no? Entonces, Sí, he oído varias. mucho del contenido de la música que más nos gusta, que más nos llama la atención, no es muy emocional y mentalmente saludable. No, Sana, no. Pero cumplió con su función en su tiempo, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, decir que los boleros de más belleza que conozco, de más profundidad, pues por ejemplo los de Armando Manzanero, algunos de ellos. Hay otros boleros, preguntaba Julio, ¿hay boleros de odio? Sí, o sea, hay otros con mucha carga muy sentimental, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ese de los valses peruanos que mencionaste, que compitió directamente con Ódiame en su momento. Se llama con los tres caballeros. Todo mi ser es fuerza en tu materia. He probado la de otros seres. Bueno, ¿y tú cuál no te En fin, sabes? la verdad es que por nombre no recuerdo, pero de que hay una rocola. canciones así muy, muy, muy arrastradas. Las hay. Vale, y Fíjate entonces que ¿con, yo nunca me había preguntado eso. No. con qué concluyes? ¿Cuáles son tus conclusiones, mi querido Squid? yo, que casi no he hablado, hablar? güey. Échale. No, ya voy a decir mi conclusión, güey. Ah, bueno, pues dale. No, pero Ya Miguel ya concluyó, ya. Nos ya está. estabas platicando tú de algo. Chale. Ahí está ya. Sí. Ahí quedó. Es- Dale. Arre. Pues escuchen mucha música. Otra vez. Vean este podcast. Compártanlo en sus redes sociales y disfruten de lo que es una de los mejores géneros musicales que hoy en día se pueden escuchar, como lo es el bolero, que también se presta para muchos arreglos, como con la Big Band México, pueden escuchar algunos arreglos con ellos. Y disfruten y enfóquense en la interpretación, que eso es lo que los va a llevar a otro nivel. ¿De compras? De compras, así es. De apreciación, de escucha. De compras. Entonces, Galerías Pachuca. También nos patrocina, gracias. bueno, no nos patrocina. Pero si quieren, háganlo, con gusto.
Tus Ya conc- me conformo con que no me cobren el boleto. no. Tus conclusiones, mi querido Julio. Pues mis conclusiones. Yo creo que como músico es un género que no podemos dejar pasar por alto. Es un género importantísimo para lo que nosotros hacemos también como tenores de Hidalgo. Es un género que es un pilar también porque realmente hemos hecho conciertos tributo y con muchos temas de boleros. Entonces, yo lo que les recomiendo es que, como bien lo decía Ricardo también, estudien mucho, aprendan mucho, escuchen mucha música, te dediques a esto o no. Finalmente la música libera cosas positivas en la mayor parte del tiempo. Entonces, y también, ¿por qué no? Dedíquense canciones románticas, bonitas. No hay que perder esos valores que nos han distinguido por tantos años. O no sé si yo estoy muy hecho a la antigüita, pero a mí me gusta mucho este tema de los boleros y ojalá que a todos ustedes el día de hoy su tarea es dedicar una canción a la persona que más quieren. Eso. Así es, así es. ¿Quieres concluir ahora sí, de verdad, mi querido Squeako? Ya todo lo que dijiste. Segunda conclusión. Nos la echamos. Vamos por la Échatela, conclusión de la entonces. conclusión. ¿Te parece bien? Me De la parece conclusión de la perfecto. conclusión. Pues miren, ya se dijeron muchas cosas. Lo más importante o lo más trascendente de nuestras propias opiniones. Yo una invitación que sí quisiera hacerles a nuestros radioescuchas. ¿Qué tal, radioescuchas? Se escuchó mamón, dilo otra vez. Es que Una como dilo estamos, otra hablando, vez, güey. como estamos hablando de boleros de los 70s y 40s, hay que estar alineado, ¿no? boleros de los con el tema. 70s, no, antes todavía. Pero a nuestros oyentes, ¿no? A nuestro público en general, lo que sí podría invitarles es que escuchen mucha música vieja. Sinceramente vale mucho la pena. Tenemos como que una idea muy equivocada, yo la tuve en su momento, pero muy estigmatizada, música de viejitos. Pero de verdad que encuentra uno una belleza indescriptible en toda esa música. Vale mucho la pena. Ya mencionamos algunos de los grandes exponentes. De verdad, de corazón, búsquenlos, disfrútenlos. A los chavos que nos escuchan, no estamos pidiendo, ni mucho menos pretendemos que dejen de escuchar sus corridos tumbados o su reggaetón o lo que sea, porque finalmente es una época que les toca, es lo de ustedes, como en nosotros fue en nuestro momento la música de los 90s que platicamos en el podcast de influencias musicales, ¿no? De los 90s, de los 2000s, la música que nos tocó siendo jóvenes, más jóvenes de lo que somos ahora, porque somos unos pollitos. Claro, claro. Yes. Pero escuchen música vieja, vale mucho, mucho la pena. Compartan Pues el bueno. video y nos vemos el siguiente Hay un viernes. dicho que dice, hay que conocer la historia para saber lo que se es. Hasta Frase de- luego. Ay. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.